buenas noches. Pedronel Gómez es uno de los más importantes artistas plásticos del país y orgullosamente antioqueño. Y por eso hemos venido hasta Medellín y hasta esta maravillosa casa que lleva su nombre, Casa Museo Pedronel Gómez, para hablar con su director, Álvaro Morales. Álvaro, buenas noches, bienvenido a Paréntesis, a Telecafé y muy especialmente al Eje Cafetero. Ramón, bienvenido, muchísimas gracias a todos los televidentes, esperemos pasar acá una tarde divertida y llena de datos de este personaje que, como podremos ir viendo en el transcurso de la conversación, es no solamente un gran artista, sino un gran personaje de la vida nacional. Bueno, ¿por qué no hablamos un poco de ti? ¿Cuánto tiempo llevas vinculado a la Casa Museo? Tú eres, creo que, abogado, igualmente comunicador social y periodista, pero el arte va como en las venas y cumples una función muy importante hace algunos años acá. No, básicamente como periodista siempre trabajé en el sector cultural y en la divulgación científica, y como abogado me especialicé en derechos de autor, en propiedad intelectual y derechos de autor, o sea que siempre he estado de alguna manera en el medio cultural. Hace muchos años, hace algo alrededor de 17, 18 años, ya me vinculé directamente con los museos y con la gerencia cultural en los museos, primero en el Museo de Antioquia, y hace 7 años me vine a la Casa Museo Pedronel Gómez en un proceso de renovación y de recuperación del espacio, de la colección y del artista, y eso hace que estamos no solamente trabajando, sino digamos, ampliando el radio de gestión de la Casa Museo a la comunidad, a la ciudad de Medellín y a la nación, a todo el país. Claro que sí. Bueno, vamos a entrar un poco en materia ya para hablar del maestro Pedronel Gómez. ¿Por qué no hablamos de quién fue el maestro, no solamente como artista, sino como ser humano? A ver, Pedronel Gómez Agudelo es tal vez uno de los artistas más influyentes en América Latina durante todo el siglo XX. Se inició como un modesto estudiante de arte y sus inquietudes intelectuales lo llevaron a experimentar una serie de viajes por Europa y por México, mucho para confirmar y ratificar algo que ya lleva por dentro, que era una profunda vocación de artista, pero un artista que por el siglo en que le tocó vivir estaba permeado, influenciado de manera directa por una serie de acontecimientos que venían marcando la historia de la humanidad en ese momento. Perceptible y muy sensible a esos variables que le estaba ofreciendo la historia, se fue arrinconando en la estética, en la plástica, en la búsqueda de un lenguaje que le permitiera expresar lo que él iba sintiendo ya sobre esos fenómenos. Fue a Europa, intentó un poco con el paisaje, buscó el retrato, se maravilló con los renacentistas, en Florencia enloqueció con el arte florentino y con una mujer florentina, claro, de la cual se enamoró perdidamente y con la cual se vino a vivir a Medellín. Este hombre se dedicó a estudios muy profundos, no solamente en su profesión de arquitecto, sino que él, de su propio cuño, ahondó muchísimo en muchas expresiones, aunque pasó por una academia de arte, tanto en Medellín y transitoriamente en Europa. Él se aplicó a estudiar muchas técnicas del arte y del muralismo sobre todo. Perdóname, Álvaro, te interrumpo acá, pero cuando tú me dices que él tuvo esa formación no solamente en Medellín, en Colombia y cuando se fue a Europa, ¿esa formación la hizo en dónde? En Florencia estudió, sí, digamos que en cursos, diremos, casi que vacacionales. Ajá. No fue una academia donde él hiciera una carrera completa en las artes. ¿Algo muy formal? No, digamos no, muy formal no, porque él estaba prácticamente de paso. Él estaba simplemente un hombre que estaba en Europa buscando cosas, sí, no estaba aplicado a una academia en particular. Y había pasado por la Academia de Bellas Artes de Medellín, donde había tenido pues la formación artística que había tenido, pero él se formó básicamente como arquitecto. Sí. Y entró después en el mundo de la ingeniería y en el mundo de la planificación urbana, pero como artista, después de sus primeros viajes a Europa, él vino convencido absolutamente de que en Medellín, en Colombia, no había mucho más que aprender en Europa que expresar profundamente todo lo que aquí teníamos para contar. En las cartas que él se cruzaba con otro gran artista que es Eladio Vélez, ya empezaba a manifestarse que ese artista estaba convencido no solamente de que tenía la destreza del artista, sino que ya la temática que podía abordar era diferente a la de otros.
Pedro Nel Gómez encuentra, primero en esa primera etapa de su vida que se dedica al retrato, al bodegón, que explora con el óleo, va mirando que en la historia misma del país, en la historia del continente y en la historia universal, hay una fuente una cantera muy grande de temas para expresarse. Sí. Pero él viene siendo, más o menos por la influencia entre liberal y socialista de la época, en la plástica y en la pintura, algo así como la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo. Ajá. Es un cúmulo de ideas renovadoras donde él va encontrando que la economía, que las luchas sociales, que la política, que la historia misma, es un bullir de cosas que se vienen representando, pero que no tienen una respuesta en la historia, en la plástica y en la literatura. Y que se puede canalizar a través del arte, como lo hizo él. Él lo empieza a canalizar, pero también se empieza a juntar con otros intelectuales de su época, Valencia, Ñito Restrepo, sí, Carrasquilla, hasta Alameda mismo. Entonces empiezan, en el Windsor en Bogotá se reúnen, empiezan a hablar de muchas cosas y se forma como una especie de generación cuyo pulso del país se va tomando en cada una de las áreas donde ellos desarrollan su sí, trabajo. Luis Tejada, Ricardo Rendón, con su caricatura, son como esa generación que empieza a ver el país de una manera diferente. Y Pedro Nel toma una especie de realismo social para componer las temáticas esenciales de su trabajo sí, artístico. Álvaro, pero cuando tú nos hablas, digamos, de esos grandes personajes que infortunadamente la gran mayoría, si no todos, ya han fallecido, pero ha quedado su obra como quedó la del maestro Pedro Nel Gómez, nos damos cuenta que no solamente él se nutrió de esos personajes, algunos de ellos nacionales y otros cuando vivió en Europa, pero qué aporte hizo él con el conocimiento y como colombiano frente a las obras de otras personas del mundo con el cual él interactuaba. Porque no podemos desconocer que en la obra de él, como en la mayoría de los artistas, se empieza a ver y a visualizar y a dársele valor muchos años después. Sí, no, mira, Pedro Nel Gómez es tal vez de los pocos artistas que tuvo todos los reconocimientos en vida. Sí, por fortuna. Por fortuna, sí, ¿no? Por fortuna, porque él era un tipo, digamos, obsesivo con la manera de que el arte tenía que formar parte digamos, del diario vivir. Por eso sus proyectos a partir de los años 30 empiezan a vincularse mucho con los grandes desarrollos urbanos y particularmente con los desarrollos urbanos de Medellín. Pedro Nel Gómez tiene antes de especificar un poco los aportes de Pedro Nel, él tiene una manera en que encuentra en el muralismo, que ya se estaba gestando todo un movimiento en México con Clemente Orozco, con David Alfaro Siqueiros, que ellos buscaron y encontraron una forma de expresión continental sí, de los grandes valores latinoamericanos y de muchas denuncias sociales y políticas a través del muralismo. Pedro Nel Gómez se va al muralismo y en el muralismo ya encuentra, digamos, una estética propia de su representación, abandonando un poquitico el preciosismo que había adquirido en Europa y yendo un poco más hacia una especie de feísmo orgánico en la figura, pero de mucha más representatividad cultural latinoamericana. Álvaro, pero disculpa que de pronto a lo largo de la charla, el conocimiento que tú tienes de la obra del maestro, surgen algunas preguntas que la puede tener el televidente. Cuando tú me dices sobre ese conocimiento y sobre la obra del maestro, muchas veces nos damos cuenta que el aporte que él mismo va haciendo, de pronto lo va dejando de lado y va tomando otras líneas de trabajo. Arquitecto, muralista, escultor, pintor. ¿Todo empezó como a manejarlo al mismo tiempo? ¿O fue siendo parte de ese mismo desarrollo que los artistas? No, es que Pedro Nel Gómez es un artista muy particular porque es obsesivo. Único y exclusivo. Exactamente. Sí. Su obsesión constante por buscar formas de expresión lo lleva a que casi todo lo va haciendo simultáneamente. Aunque sí, nosotros clasificamos y en las investigaciones ponemos unos periodos en el desarrollo de la obra de Pedro Nel Gómez, él viene trabajando simultáneamente en todo. Es el primer artista en Colombia, el primer arquitecto que utiliza la acuarela como forma de expresión artística y sus planos, sus trabajos como arquitecto, empieza a decorarlos y a intervenirlos con acuarela con un detalle técnico envidiable sí, y de ahí empieza como a hacer una escuela. Pero a la vez, como muralista, empieza a encontrar una forma propia técnica del muralismo, un fenómeno que apenas estamos estudiando y que lo lleva a que sus murales estén prácticamente marmolizándose con el tiempo. Eso no lo tienen ni los mexicanos ni lo tenían los italianos.
Pero también en la planificación urbana, en las propuestas de desarrollo urbano de la ciudad, también viene parejo simultáneamente con esa búsqueda y encuentro de su expresión estética en la realidad nacional. Sí. O sea, es un hombre con una enorme capacidad de trabajo, con una obsesión por representar lo que ve, por expresar lo que siente y por consolidar una gran obra artística. Álvaro, pero cuando tú nos hablas especialmente del urbanismo y de otra serie de manifestaciones que tuvo el maestro, muchas veces esas personas que se adelantaron a su tiempo no tuvieron mucho eco, y en el caso, digamos, del urbanismo como tal, eco en las administraciones municipales de la época, y decían, de pronto este es un loco y está visionando una ciudad que no puede tener proyecto futuro. En el caso del maestro, ¿fue copiado o tuvo allí algo de resistencia frente a la política de la época? No, como todo, es que por su carácter contestatario era, digamos, se le miraba con mucha prevención. Claro. Pero también tenía la fortaleza y sus propuestas eran de una audacia tal que logró que muchos proyectos suyos tuvieran vigencia y se les diera vida. Y finalmente se desarrollaron. Se desarrollaron y se le dieron vida. Los grandes proyectos visionarios de Pedro Nel Gómez no se hicieron y no se tuvieron en cuenta. Por ejemplo, lo que ahora se piensa como Parques del Río en la ciudad de Medellín, Pedro Nel Gómez imaginó y propuso que los dos cerros tutelares del centro de Medellín, el Cerro El Volador y el Cerro Nutibara, estuvieran conectados por un gran corredor verde donde tuvieran espacio unas universidades, unos museos, unos centros culturales, que sería algo así como un gran Central Park, tal vez más grande que el Central Park de Nueva York. Y esas ideas para Pedro Nel no fueron recogidas en su momento, pero calaron mucho. Que Medellín tenga esas grandes reservas de espacio en los corredores del río es una propuesta... Se le debe a él. Se le debe a Pedro Nel Gómez, o sea, es un gran aporte que Pedro Nel Gómez tiene ahí. En muchos monumentos públicos en la ciudad de Medellín, la Facultad de Minas, obras importantes y sobre todo murales que se pintaron y se desarrollaron en grandes edificios públicos como el Museo de Antioquia, que era el antiguo Palacio Municipal, la Cámara de Comercio, el SENA del Pedregal, la Biblioteca Pública Piloto. Son, digamos, espacios que él fue interviniendo y se convierte Pedro Nel Gómez como en el gran artista de la ciudad, por lo menos el que va tachonando, el que va poniendo mojones a lo largo de su ciudad natal. Ahí podríamos decir de pronto, cuando haces referencia a esas obras, algunas que se empezaron a desarrollar en su época como personaje y otras que finalmente como visionario a la vez se aplicaron años después y ya cuando él está fallecido. ¿Podemos hablar de una escuela muy particular, Escuela Pedro Nel Gómez? A ver, Pedro Nel Gómez deja unos discípulos, o por lo menos sí, unas influencias muy marcadas. Débora Arango es una influencia muy marcada de Pedro Nel Gómez. Eladio Vélez también de alguna manera, aunque tiene unas diferencias importantes en la función social del arte. Pedro Nel Gómez va por este realismo social apabullante, de denuncia sin ser panfletario. Sí. Y Eladio Vélez se queda un poco en la estética de la contemplación, se queda en el bodegón, a veces en el retrato y no trasciende el paisaje, pero son de alguna manera son propuestas muy específicas de dos formas de ver el mundo que se imponen, pero Pedro Nel Gómez influye completamente todo el arte colombiano desde la década del 30 hasta la aparición de las primeras vanguardias de los años 60. Se nutre todo el arte colombiano se nutre de Pedro Nel Gómez. Pero también muy buenas propuestas de desarrollo urbano y de planificación, sobre todo en la ciudad de Medellín. Entre la planificación del maestro Lano y la misión Wiener y Ser, que se quedan como 12 años Medellín sin una planificación urbana, es Pedro Nel Gómez el que viene a suplir ese espacio y a hacer algunas propuestas para el desarrollo urbano de la ciudad. El barrio San Javier, por ejemplo, es un diseño de Pedro Nel Gómez, y buena parte de Laureles, no todo, alguna parte de Laureles fue una propuesta original de Pedro Nel Gómez. Estamos hablando con Álvaro Morales, director de la Casa Museo Pedro Nel Gómez en la ciudad de Medellín, en ese homenaje que Telecafé, y muy especialmente Paréntesis, quiere rendirle a este gran artista plástico. Vamos a un corte comercial y en un momento regresamos a Paréntesis, que es un espacio para la cultura. La Casa Museo Pedro Nel Gómez es un sitio cultural de la ciudad de Medellín, constituida por el maestro y su familia el 15 de noviembre de 1975, con el objeto de conservar la casa, su acervo artístico, bibliográfico y documental como un patrimonio cultural y artístico de la ciudad de Medellín y de Colombia.
Continuamos en Medellín y en la Casa Museo Pedronel Gómez para conocer mucho más sobre la importante obra de este artista plástico, orgullosamente antioqueño, pero muy colombiano. Dejemos, Álvaro, un poco de lado el urbanismo, la arquitectura a la que se dedicó el maestro Pedronel y ahora centrémonos un poco sobre la obra de él en lo que tiene que ver con su pintura, la escultura y el muralismo. ¿Dónde podemos tener, digamos, esas obras y cómo fue ese desarrollo que tuvo a lo largo de su trabajo como gran escultor, pintor y muralista? Bueno, Pedronel Gómez en esa primera época, lo que hemos denominado los años de formación, recurre mucho a modelos europeos renacentistas. Sí. Tiene una particular devoción por el retrato, por el paisaje, y desarrolla obras en óleo con muy buena pincelada y con una manifestación de color supremamente, una escala cromática supremamente bonita. Si bien en sus primeros cuadros es un poco pálido porque esas influencias europeas lo van marcando, cuando retoman los elementos propios de su realidad nacional, sus paisajes de Colombia y latinoamericanos, se le impone ese color y trabaja ya unas paletas de color más tiradas hacia lo que tiene esta parte del trópico. Pero cuando tú me hablas de ese colorido en la obra del maestro Pedronel Gómez, ¿ya había un referente o él también allí marca una pauta como la marcó en el urbanismo? No, lo que pasa es que aquí veníamos con artistas que marcaron tendencias muy fuertes en eso. Francisco Antonio Cano ya había dejado, digamos, una marca indeleble en lo que podía ser. Un sello muy personal. Claro, un sello muy personal. Lo que pasa es que Pedronel irrumpe con una cantidad de propuestas sobre la función social del arte. Y de pasar luego a toda esta época del retrato, tiene un paso muy leve, de pronto en un solo par de obras sobre el cubismo, de pronto sobre el impresionismo europeo también tiene una cierta muestra, pero él va acentuando su convicción, ese estudio permanente sobre los conflictos sociales, políticos y económicos del país. Lo va encontrando de esa manera, entonces se vuelca a buscar esos temas y esos colores y esas figuras en la realidad nacional. Entonces, a partir de la década en el 30, él ya se encuentran los personajes latinoamericanos, se encuentran los personajes colombianos, y tanto en el óleo y en la acuarela hace mucho paisaje, pero sobre todo en el óleo, y cuando ya llega a los murales, empieza a ese ser latinoamericano, los rasgos bruscos, morenos, unas pinceladas largas, vigorosas, y unas temáticas que siempre tienen que ver o con los problemas sociales, o con las desigualdades, o con los problemas económicos del país. Ese es un gran aporte de Pedronel Gómez, porque a pesar de que en ese momento estaba la política muy ideologizada, los conflictos del mundo estaban dividiéndolo en bloques, Pedronel Gómez tiene una simpatía política en algún lado, pero no deja encasillar su obra pictórica y la mantiene separada de eso. Es una expresión estética, pero no es un pasquín político. Sí. Entonces, es saber navegar en que la obra no se vuelva voz de partido ni de movimiento político, y que sea a la vez expresión de una realidad social y latinoamericana y de una propuesta política. Ese es un gran mérito de Pedronel Gómez, Sí. Es el gran realismo social. Esa visión que tú me dices, Álvaro, que tenía el maestro Pedronel Gómez y que la plasmaba a través de la pintura, muy especialmente a través del mismo óleo, ¿se empezó a valorar en ese momento? O sea, cuando tú me dices que ese conflicto social, ese momento, repito, que le tocó vivir al maestro, lo estaba allí mostrando a través de su propia pintura, ¿se veía en la época? O como muchos artistas, años después de fallecido, nos damos cuenta que él lo que quería mostrar era cierta resistencia frente a ese mundo que le tocó vivir. No, era evidente. Incluso Pedronel Gómez, te digo, por su vigor, por su integridad y a la vez como por su carácter fuerte, lograba que, siendo un hombre, digamos, ideológicamente de izquierda, fuera aceptado incluso por las cumbres del poder. Y era visto y escuchado. Claro, y además se le dejaba participar en las grandes decisiones. Edificios públicos muy importantes, se permitió que él a través de su obra los interviniera con propuestas de esa naturaleza. Pero tuvo que luchar mucho de pronto para que la obra fuera vista, ¿o no? En algunos momentos tuvo peleas muy amargas. Claro. Porque de todas maneras era un hombre incomprendido y era demasiado avanzado para su época, pero él tenía un carácter muy fuerte y se hacía amigo y lograba hacerse amigo de muy buenos personajes en las esferas del poder. ¿Quiénes eran de pronto los detractores de aquella época y quiénes aceptaban su obra?
Pues hombre, aquí hubo un alcalde muy particular que mandó tapar incluso unos murales del Palacio Municipal. Por eso le hago porque referencia a eso, sí. los desnudos le ofendían un poco. Pedronel Gómez, pues hoy digamos que aguantaba eso, pero también yo creo que los artistas en el fondo disfrutan esos momentos cuando los censuran, cuando los prohíben, cuando los roban. Y yo creo que eso lo motiva un poco más, claro, a continuar con la obra. O sea, los espolea, les da un poco más de fortaleza. O sea, cuando gente de esa es capaz de censurarlo a uno, quiere decir que voy por el camino correcto. Yo pienso que es una reflexión que se hace un artista, un intelectual de la talla. Y para utilizar un término de pronto no que correspondió a la época del maestro, eso le daba más publicidad a su propia obra y al conocimiento claro, que estaba le digo expresando a través de ella. a un artista cualquiera que lo censuren, que lo prohíban, que se lo roben incluso, son marcas de que tienen una importancia, que han logrado un espacio muy preferencial en los gustos del público. Pero mira, hay un detalle muy bonito, y es que cuando Pedronel Gómez se viene en los 30, que se enamora de Juliana Scalaberni, se viene con ella en esta casa, o sea, construyen esta casa, forman una familia. Ellos desde el comienzo, y particularmente Juliana, tenían claro que Pedronel Gómez iba a ser un gran artista, de que lo era, pero que lo iba a ir demostrando en el tiempo. Porque no de otra manera se justifica que en la gran producción artística de Pedronel Gómez, lo mejor de la obra de él nunca haya salido al mercado. Fue obra que se fue quedando en la casa, aparte de los 160 metros de mural al fresco con que decoró su casa, muy buena cantidad de obras, de acuarelas y de óleos, que eran de una altísima calidad estética y artística y de un gran valor histórico, no salieron al mercado, como hacía con muchas otras obras. Pues de eso vivía en gran parte, de la venta de su obra. ¿Y su obra era bien vendida en aquella época? Sí, se vendía bien. ¿Nacional o fuera del país? En los dos. Tanto fuera del país como aquí, pero aquí se vendió muy bien y hay mucha obra en colecciones privadas de Pedronel Gómez con muy buenos valores. Todavía conserva muy buenos valores económicos y obviamente los patrimoniales ni se diga. Pero digamos que esa visión de su convicción de que era un gran artista también lo lleva a plantear de que él va a dejar un espacio muy bueno para la ciudad con sus obras, y aquí se quedan. Pero entonces mira, es pionero en el manejo de la acuarela y de la utilización de la acuarela como forma autónoma de expresión. Es un gran pintor al óleo, enorme dibujante, muy buen dibujante, pero también esculpe, también hace tallas en madera supremamente buenas, grandes proyectos arquitectónicos, grandes propuestas de urbanista, y lee mucho, es un hombre que lee mucho, y llega un momento en que Pedronel logra trascender su condición de artista y ingresa en el humanismo. De su visión es tan totalizante, tan amplia, tan radicalmente interpretativa y tan participativa de su sociedad, que se vuelve un humanista. A la manera de los intelectuales de Gramsci, o sea, comprende tanta su sociedad que es capaz de abstraerse de ella, pero se devuelve a participar activamente en su desarrollo. De pronto, dejando de lado al maestro Pedronel Gómez, en aquella época le acompañaban de pronto otros artistas similares que compartieran con él el criterio que tenía frente a la pintura, las manifestaciones que daba a través de esas pinceladas a las que tú has hecho referencia, o estaba como muy solo en ese camino y abriendo ese espacio que hoy por fortuna tenemos. No, Carlos Correa es un hombre que lo acompañó en muchas de esas luchas, Débora Arango, que también, pero Débora Arango tuvo que abrirse camino ella sola, porque Débora Arango tenía, digamos, esa formación también contestataria y también rebelde. Y además mujer. Pero tenía la condición de ser mujer, claro. De ser mujer en una época, y además una mujer audaz. Le tocó peor incluso que a Pedronel Gómez. Pasaron muchos años, tal vez hasta que apareció Belisario en la escena política nacional para que Débora Arango empezara a ser reivindicada, y que en Medellín se formara el Museo de Arte Moderno, precisamente para recoger y divulgar y valorar la obra de Débora Arango. Pero generalmente Pedronel en eso, digamos, también iba muy solo, pero en algo se le acompañaba por muchos artistas en eso. Sí. Bueno, aquí estamos en esta maravillosa casa y vamos en un momento a entrar un poco a hablar sobre la historia de ella, los espacios, cómo están distribuidos, pero hablemos un poco de la obra del maestro cuando deja de hacer parte de su estudio particular, de las obras y de los cuadros, que muchos de ellos están aquí colgados, para que sea compartido con la propia comunidad y que haga parte de ese mismo urbanismo que él fue creando y diseñando en los años a los que tú has hecho referencia. ¿Cuándo empieza la obra de él a ser visualizada por el común de las personas? Los murales, las esculturas, ubicados en sitios públicos para que la gente lo pudiera apreciar y valorar como lo hacemos hoy quienes venimos a Medellín. A ver, comenzando la década del 30, ya Pedronel Gómez se radica de nuevo en la ciudad
y empieza a participar en una serie de desarrollos que tienen que ver con la historia propia local, proponiendo la creación de una serie de murales, inicialmente en lo que era el Palacio Municipal, que estaba recién construido, pero estaba en construcción, y él propone allí la creación de unos murales, 3 en total, con una serie de temáticas que cuentan los episodios más importantes de la vida nacional, su desarrollo económico, la aparición de la aviación, los inicios de la industria textil, también una denuncia social sobre las desigualdades. Allí hace la mesa del niño hambriento, la mesa vacía del niño hambriento, que es una bofetada. Ya dice, o sea, muy bonito lo que hacemos, somos un país pujante, hacemos muchas cosas, pero las desigualdades y las divisiones sociales son agresivas también a la vista y a la decencia de cualquier artista que quiera plasmar en obra lo que está viendo. Y finalmente, para el gran salón del consejo de ese edificio, él propone su mural La República, que es ya un resumen de todos los grandes acontecimientos nacionales con los personajes más representativos. Pedronel Gómez utiliza incluso una técnica mural que es un poco extraña, y es la forma de sumergir durante mucho tiempo el hidróxido de calcio, la capa final de los murales, y con el pigmento mineral que utiliza, la fusión molecular lo hace de tal magnitud que con el tiempo se va a cristalizar. Que sea muy resistente. No, se está volviendo mármol con el tiempo, con el paso del tiempo. Entonces, pero obviamente le permite lograr unas paletas de color supremamente versátiles, bonitas, muy precisas para lo que él quiere expresar, y deja esa familia de murales en el Palacio Municipal y donde era la sede del Consejo, pero también participa en otros edificios públicos que se están construyendo, la Clínica León XIII, el SENA del Pedregal, el Colegio Mayor de Antioquia, y con el diseño de él mismo es la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, donde él propone allí ya una cúpula, resuelve el problema de los volúmenes y las perspectivas de la cúpula, solito aquí, pues sin mayores asistencias. Resolver esos problemas técnicos es complicado, claro, pero él lo logra resolver muy fácil. Y también participa, digamos, en la construcción de unos escenarios muy decantados, muy propios, donde pudiese ir obra mural. La Biblioteca Pública Piloto, cuando se hace, él inmediatamente entra a participar en eso, y los murales del Banco Popular. En los murales del Banco Popular, que están en el centro de Medellín, él logra hacer allí una serie de murales donde cuenta toda la historia del desarrollo económico de Antioquia. Después viene el Metro de Medellín y proponen demoler, pues obviamente, los edificios que están en el Parque Berrío, y a la hija de Pedronel Gómez, que se llama Clio Gómez Scalaverni, era directora del museo, le tocó prácticamente encadenarse a las puertas del edificio antes de su demolición, con el fin de salvar a los murales, con tan buenos resultados que los murales finalmente se salvaron, se hicieron unos cortes y fueron preservados. Y son preservados, y en este momento están en el Parque Berrío, al frente de la estación del metro, y son incluso responsabilidad del Metro de Envía. Álvaro, cuando tú hablabas hace algún momento, si no estoy mal, en el corte anterior, de pronto esa resistencia que creaba la obra del maestro por su propia temática, pues me viene a la memoria también un gran artista como lo fue el maestro Arenas Betancourt, y la obra del maestro Arenas la tenemos en muchos lugares repartida en el país. Una de ellas es el Bolívar desnudo de Pereira, y recordaba muy bien cuando en el año, por lo menos no me tocó vivirlo, pero sí en la historia de Pereira, que es una ciudad ya sesquicentenaria, en el año 1963, cuando se instaló allí el Bolívar desnudo, que todos conocemos, pues tuvo cierto problema, no solamente con los conservadores de la época, sino con la iglesia, que ubicar un Bolívar desnudo como lo tenemos en Pereira frente a la catedral fue un escándalo, pero él también se plantó en su sitio, y por fortuna tenemos uno de los símbolos que hay en el eje cafetero. Pero hago referencia a él para hablar sobre otro artista, como lo fue el maestro Arenas, que su obra la tenemos. Tú hablas mucho sobre todo lo que tiene Medellín, la obra del maestro que podemos disfrutar, el común de las personas, a través de los murales y esculturas. ¿Solamente están en Medellín, en Antioquia, o también el maestro tuvo posibilidad de ser visto y tenido en otras ciudades del país, que de pronto no tengo conocimiento frente a eso? A ver, en Cali hay un mural pequeño, en Bogotá hay unos 3 murales también, en edificios públicos también. No hay tanto como hay en Medellín, porque digamos que la influencia y se centró mucho en su ciudad. Se centró en su ciudad, y obviamente
digamos, hacer murales en edificios públicos requería no solamente mucha voluntad política, sino una capacidad de inversión importante, ¿no? Él nació en Anorí, Antioquia, pero vivió desde muy joven en Medellín. Sí, se vino muy chiquito. Nació allá y se crió prácticamente en Medellín y ha estado aquí, y donde más vínculos, digamos, posteriores tuvo fue en Santa Rosa de Osos, pero pasó su primera infancia en Anorí, de la cual guardó gratos recuerdos. Pero su formación y su época es básicamente en Medellín. En Medellín tiene su vida, su obra, sus recuerdos, su familia, todo lo forma en Medellín. Incluso pues esta casa escoge este sitio porque en el momento en que Medellín se está desarrollando, esta es como la esquina de los grandes desarrollos urbanos de Medellín, es decir, la esquina de Prado y la esquina de Aranjuez. Álvaro, ¿y cómo es visto el maestro Pedronel Gómez por las nuevas generaciones, muy especialmente quienes están estudiando artes en las diferentes academias que tiene Medellín y Antioquia? ¿Cómo es ese referente que tienen ellos? Pedronel Gómez es obligado en el estudio del arte y sobre todo en la historia del arte colombiano, porque él, digamos, navegó solito durante muchos años en esa búsqueda y esa propuesta de la función social del arte. O sea, todo artista que tenga que ver con el realismo social, que tenga que ver con la expresión del tema político y social en la obra, bebe de Pedronel Gómez, de una manera o de otra. Es reconocido y respetado, las academias en sus procesos de formación siempre tienen capítulos especiales a la vida y obra de Pedronel Gómez, y nosotros estamos, digamos, entre las funciones que tenemos como Casa Museo, es estar muy pendientes de que ese sitial se le reserve y de que toda su propuesta, su legado, forme parte de esa educación en artes que traen. Y de la propia formación de los muchachos. Claro, que sea parte de esa formación y de esa educación artística que tienen las nuevas generaciones. Bueno, hemos conocido parte de la vida y obra del maestro Pedronel Gómez con Álvaro, su director, el director de esa maravillosa Casa Museo, pero cuando regresemos de comerciales vamos a hablar sobre algo muy interesante y es, yo diría que la razón de ser de esta visita que estamos haciendo aquí. No solamente rendirle homenaje al maestro, sino conocer ese importante trabajo cultural que en esta casa se hace en bien de Medellín, Antioquia y muy especialmente del país. Ya regresamos a Paréntesis, que es un espacio para la cultura, hoy desde Medellín. Esta casa museo, además de guardar y exhibir en exposiciones permanentes la valiosa producción multifacética de quien ha sido llamado el pintor de la patria, presta servicios de gestión y promoción de actividades artísticas y culturales, capacitación, asesoría e investigación en alianza con diversas instituciones públicas y privadas de la región y del país. Regresamos a Paréntesis y al último bloque de nuestro programa dedicado a la vida y obra del maestro Pedronel Gómez aquí en la ciudad de Medellín. Y Álvaro, su director, hacía referencia ahora sobre la forma como muchos artistas son valorados luego de muertos. Muchos homenajes se le hacen después de fallecidos, pero por fortuna el maestro pudo disfrutar un poco de su obra y de esos reconocimientos que Antioquia y el país le hizo. Entre ellas está la creación de la fundación, que creo que se hizo en el año 1975 porque él muere en el año 1984. ¿Cómo apoya él la fundación? ¿Cómo se siente él? Me imagino que ya en los últimos años de su vida, que el aporte cultural continúa vigente después de su muerte, pero que por fortuna le tocó a él vivir parte de ello. A ver, Pedronel Gómez tiene digamos, la virtud adicional de que no solamente marcó toda una época en el arte latinoamericano y muy especialmente en el colombiano, sino que planteó y replanteó mucho su propia condición de artista, su papel estelar en esa función de creador. Sí. Su casa la fue adecuando y la fue concibiendo para que fuera también, digamos, el primer espacio de exhibición de su obra. Por eso decoró con 160 metros de mural al fresco la casa con unas temáticas muy diversas. Su estudio mismo es digamos, un ejemplo de diseño, de manejo de luz y de amplitud de espacios, donde hay un enorme mural, que es la síntesis, el resumen de todas las temáticas de su obra. Pero sobre todo es un hombre que, siendo amigo del poder, se aísla del poder fácil, pero también requiere de ese poder para que le ayuden a consolidar una propuesta de inmortalidad, que finalmente lo que buscan todos los artistas, más allá de lo que hacen,
en su corto tiempo de vida es trascender más allá de eso, y a través de la obra buscan que su inmortalidad se garantice. Pero cuando generan sus propios espacios y destinan lo mejor de su colección a que sea recordado de esa manera, pues obviamente van, como se dice, con un plus adicional a ganar eso. Entonces, él en vida, siguiendo el consejo de muchos amigos, las previsiones que tuvo su esposa durante toda su vida, doña Juliana murió en el año 1964, pero ella misma había planteado la necesidad de que en algún momento la obra y la vida de Pedro Leonel Gómez formaran parte de un recuerdo mayor. Entonces crearon la Fundación Casa Museo Maestro Pedro Leonel Gómez en el año 1975, Pedro Leonel Gómez con unos amigos, entre ellos Otto Morales Benítez. Entonces crean la fundación, pero no deja de ser la casa de habitación de Pedro Leonel Gómez. Y aquí vienen todos estos personajes de la vida nacional, presidentes, expresidentes, grandes empresarios, funcionarios de alto nivel, y cada que vienen a Medellín, no están en Medellín por alguna razón, vienen a la casa museo. O Pedro Leonel Gómez se reúne aquí, que aquí tenía una sala que se llama La Tertulia, donde se reunía con sus amigos habitualmente a conversar y a debatir de muchos temas nacionales o simplemente a pasar un rato divertido. Entonces, en esa generación de espacios, ya cuando los hijos empiezan a hacer sus propias vidas y se van yendo cada uno a cumplir su destino, pues Pedro Leonel va adaptando y adaptando espacios de, de su casa para hacer la casa museo, pero como les repito, no deja de ser su casa de habitación. Entonces visitarla era casi que un asunto de privilegio para quienes realmente fueran amigos de Pedro Leonel Gómez. Con la muerte de Pedro Leonel Gómez en el año de 1984, la casa pasa a ser un museo ya en funcionamiento, y gratamente la hija de Pedro Leonel Gómez, Clio Gómez Escalaverni, le da toda la corporeidad, toda la formación, todo el perfil de museo, de casa museo en realidad, y empieza a funcionar como un museo que exalta la vida y la obra de Pedro Leonel Gómez, donde ya tiene como ese respeto, esa trascendencia local y nacional de ser la casa museo de Pedro Leonel Gómez. Obviamente cuando uno tiene una casa museo, cuando tiene un museo con un artista tan poderoso, pues obviamente tiene ya, digamos, juega de local un poco, porque eso ayuda mucho. Es un espacio ya muy ganado. Claro, y el nombre abre puertas, y el nombre ya difunde y divulga y permite, digamos, facilitar un poco la labor. Medellín pasó después de esos años, el país entero pasó una sombra siniestra que a estos barrios, nosotros estamos en uno de los barrios más tradicionales de Medellín, que es el barrio Aranjuez, de la ciudad de Medellín. Durante la guerra del narcotráfico y la aparición siniestra de Escobar y todas las bandas criminales que se formaron en esa época, Aranjuez quedó muy macartizado, injustamente macartizado, porque un par de esas bandas tenían origen en este barrio, y la casa museo, por ese y muchos otros problemas, se fue apagando, se fue diluyendo y se fue olvidando, y se aisló completamente del circuito cultural de la ciudad de Medellín. Para el año Pero en esa época, perdóname Álvaro, ¿quiere decir que se cerraron las puertas del museo o estuvieron abiertas? No, se abrían poco. Tímidamente funcionó. Exactamente, y funcionaba con citas, los colegios tenían que venir, pedir una cita, entraban, no era una casa de puertas abiertas en realidad, era muy restringido el acceso. Esta y muchas otras instituciones, pero esta pues dolorosamente porque tenía mucho que mostrar. Y Medellín en general. En Medellín y el país en general estábamos, digamos, un poquito apagados en eso. También Medellín tuvo un gran hecho cultural internacional que marcó una nueva tendencia en la gestión cultural en el país. Fue la donación que Fernando Botero hizo en el año 1999 al Museo de Antioquia y en el 98 a la ciudad de Bogotá, cuando él donó la mayor parte de su obra importante, con la cual se hizo el Museo Botero en Bogotá. Pero en Medellín se renovó completamente el Museo de Antioquia, y el espacio y el centro de la ciudad y el entorno, pero sobre todo se creó una nueva forma de gerencia cultural. Vinieron tres personajes muy importantes que envió la UNESCO, eran Carlos Bastán, Lucho Repeto, peruano, y Ciro Caraballo, venezolano, expertos en materia de museos, y los mandó la UNESCO precisamente para capacitar a algunas personas aquí en el manejo de esa nueva realidad que era el Museo de Antioquia. Tuvimos la oportunidad de participar en ese proceso, estuve también allí como gerente
del Museo de Antioquia durante varios años, manejé la donación Botero, pero en el año 2004, Alberto Sierra, que era curador del Museo de Antioquia en ese momento, propuso hacer allí en el Museo de Antioquia, en las salas temporales, una gran exposición sobre Pedronel Gómez, dada la importancia que tenía Pedronel Gómez. Entonces vinimos acá a pedir obra prestada, nos atendieron muy bien y nos prestaron obra, y se hizo una gran exposición en el Museo de Antioquia sobre Pedronel Gómez, tan bella y tan reluciente que todo el mundo se preguntó, no, pero con semejante artista, ¿qué ha pasado con su casa? Claro. ¿Qué ha pasado con su obra? Entonces la familia se replanteó un poco, porque la fundación la manejó siempre la familia, sí, y la casa la manejó siempre la familia. Y en el año 2006, en mi calidad de gerente y secretario general del Museo de Antioquia, se me pidieron unas opiniones sobre este museo. Yo elaboré un documento que se llamó las líneas de trabajo sobre lo que podía ser el trabajo acá. Lo discutieron en la Junta, la familia, y pidieron, digamos, ayuda en la alcaldía con Sergio Fajardo, que era el alcalde en este momento, y Jorge Melguizo era el secretario de Cultura Ciudadano, buenos amigos los dos. Juan Luis Mejía, que estaba de rector de AFID, ya tenía pues como algo muy planteado yo para trabajar allá, y me dijeron, no, hombre, pero si Álvaro sabe eso, ¿por qué no le decimos al Museo de Antioquia que nos presten a Álvaro unos tiempitos, claro, para ver qué propuesta hacemos? Prestado. Prestado, pero no es que yo ya voy de salida del Museo de Antioquia, sí, yo tengo otros planes personales, y ya pues incluso yo iba a ir a trabajar de AFID en ese momento. Bueno, me dijeron que por un tiempo la alcaldía estaría dispuesta a apoyar la reapertura, pues una nueva propuesta de la Casa Museo Pedronel Gómez, en tanto yo estuviera aquí al frente de la institución. Yo me planteé ese tema como de un año, es decir, en un año podríamos más o menos estar hablando de eso, pero cuando uno tiene un museo, digamos que la mayor dificultad que tiene es el público, sobre todo si ya tiene el espacio y si tiene la colección. Y muchas de las personas que se les había pedido que ayudaran con esta institución, siempre, digamos que de alguna manera denigraron del espacio, del lugar y la ubicación del museo. Y a mí fue lo que más me gustó, que el público está aquí al frente, porque estamos en un barrio muy tradicional, usted cruza la calle y ya está la gente. Además, permíteme, hago nuevamente un alto y tal vez de los últimos que hago en el espacio. Yo creo que cuando se remite un documento como este, donde está la vida del maestro Pedronel Gómez, se está cumpliendo el plan que él tenía desde un principio, porque él pensaba que la obra y los artistas eran dados a ese público y que el aporte de la misma obra sirviera para el desarrollo de la comunidad y que estuviera como partícipe de ella, de modo que yo creo que como anillo al dedo. Exactamente, yo creo que digamos que la primera preocupación queda resuelta en la medida en que una casa como esta, que podía ser una institución poderosa en la ciudad, sí, de Medellín con una buena gestión, una colección como la que nos dejaron a ese momento, 3.007 piezas en la colección, o sea, una reserva inmensa, pero sobre todo una comunidad aislada de su museo. Lo primero que hicimos fue reunir la comunidad, traerla aquí, integrarla, decirle, el primer plan de trabajo nuestro no fue una propuesta que nosotros trajésemos para decirle a esta gente qué había que hacer, sino la primera propuesta nuestra fue escuchar a la comunidad. Y la comunidad dijo, nosotros necesitamos espacio. En este barrio no hay espacio para hacer absolutamente nada. Sí. Entonces nosotros empezamos a cambiar el uso del espacio de la Casa Museo, que sin dejar de ser museo, tuviera un uso más dinámico y social con lo que la gente necesitaba. Entonces lo convertimos en sede de grupos de tercera edad para venir a hacer sus labores, descansar, hacer su gimnasia, para que los muchachos que les gusta bailar por aquí no tienen dónde bailar, vinieran a bailar. Creamos abrimos la biblioteca con salas de internet, abrimos el patio incluso para que los muchachos vinieran a lavar una cometa o jugar un partido de fútbol. Es decir, buscamos que la comunidad se apropiara de los espacios y que de paso vieran que tenemos exposiciones de Pedronel Gómez. Claro. Entonces, digamos, más por la fuerza de la costumbre, hemos querido que la vida y obra de Pedronel Gómez se vaya prendando a la gente de una manera indirecta. A veces, como función nuestra, debemos y tenemos que hacerlo directamente, pero la fundación, el museo, se ha logrado convertir en una institución poderosa en la ciudad, pero sobre todo de una enorme eficacia en el trabajo social, porque le corresponde mucho a la comunidad y porque la comunidad se refleja mucho en ella. Sí, Álvaro, pero cuando se habla de esa importante labor que está cumpliendo la Casa Museo, muchas veces no se requiere solamente de esas ganas de trabajar y del deseo que tienes tú de sacar adelante la casa y los diferentes planes que aquí se imparten. Yo creo que se busca mucho la voluntad política de la administración en ese momento.
ha tenido y en esa ocasión tuvo respaldo por parte del sector público, del sector privado también que ha apoyado la casa y de la misma comunidad que fue integrada al proyecto como tal. Pero ha tenido muy buena respuesta siempre, Sí. tanto de la administración pública como de la empresa privada, porque siempre nos vamos acompañados. Es decir, Claro. nosotros no hacemos propuestas institucionales Aisladas. como la institución, no. Sí. Nosotros siempre presentamos una necesidad, un requerimiento comunitario. Sí. Incluso cuando dijimos que necesitamos ampliar las instalaciones, las sedes de la Casa Museo Pedro Gómez, nunca planteamos que fuera para necesidades expositivas, no necesitamos más salas de exposición, necesitamos más bibliotecas, necesitamos más espacios para la comunidad, más salones de baile, necesitamos un auditorio para los músicos de la zona. Entonces, todo ese tejido que nosotros creamos con la comunidad, que es un tejido muy orgánico, de mucha ciudadanía, nos hace muy visibles en la ciudad como colectivo. Es decir, ya no somos la Casa Museo, sino la comunidad, el entorno que representa la Casa Museo, y es una voz muy poderosa al momento de la formulación de Y proyectos. Aranjuez la siente como propia. Nosotros reivindicamos la Casa Museo de Pedro Gómez como Aranjuez, Sí. o sea, no de Medellín. O sea, es de Aranjuez. Aranjuez para la ciudad de Medellín y para el país, pero es el patrimonio fundamental que tiene el barrio Aranjuez de la ciudad de Medellín. Bueno, finalmente, Álvaro, pues te agradecemos que nos hayas acompañado, pero ¿cuál es el objetivo que se ha cumplido con la Casa Museo? Tú llevas al frente de ella cerca de 7 años. 7 años. ¿Crees que de pronto las cosas han salido como tú las tenías planeada y hacia dónde se proyecta la Casa Museo en Aranjuez, muy especialmente, como lo has dicho en esta parte final de la entrevista, para Medellín y para el país? Porque creo que el objetivo lo hemos cumplido y es un homenaje al maestro Pedronel y a todo el entorno que tiene esta maravillosa casa. Pues mira, ni se cumplió tanto el objetivo, porque yo me iba a quedar un año apenas y ya llevo Ya 7 lleva 7. y creo que me va a quedar faltando. Es porque me enamoré, o sea, a mí Claro. me gusta mucho el trabajo cultural, pero sobre todo me enamoré de la manera como el proyecto se ha insertado en la comunidad. Sí. Creo que falta algo más por hacer ahí, falta algo que debo hacerlo y que voy a estar aquí pendiente de que lo pueda realizar. Y es que cada día más la comunidad se sienta tan partícipe Sí. de esta institución, que se camine como Pedronel por su casa. Claro. Pues Álvaro, muchísimas gracias, pero no quiero dejarlo ir sin antes redondear un poco esta importante idea que de pronto nace antes de iniciar la charla que ustedes acaban de ver con mi amigo Álvaro. Y es que siempre lo he dicho que Caldas, Quindío, Risaralda es una sola región. Cuando hacemos referencia y hablamos con un pereirano, tiene mucha relación su familia con el Quindío y con Caldas. Igualmente sucede cuando habla uno con un quindiano. Tiene mucha referencia con Risaralda y con Caldas, igualmente con nuestro departamento. Y resulta que Álvaro es un hombre que vino del Valle, es de Sevilla Valle. Sevilla es un municipio que está muy próximo al Quindío, e, insisto, tiene mucha relación más con el Quindío que con el propio Valle del Cauca, pero esto nos integra mucho más como región andina colombiana y por eso hemos querido estar acá. Y durante esta temporada de Ramón de mi tierra, igualmente de paréntesis, hemos querido compartir el producto de nuestra tierra y es el café colombiano, que a Álvaro le encanta, y hoy hacemos referencia a este, y es granos de café que vienen y nos han donado de Belén de Umbría, un municipio del departamento de Risaralda. Cerca de 40 asociados están sacando un delicioso café, lo están exportando, pero también quienes vivimos en el país disfrutamos de él. Y en paréntesis siempre finalizamos entregándole unos granitos de café, en este caso de Belén de Umbría, de una fundación que se llama Aquí Somos Paz, y queremos compartirlo con Álvaro para agradecerle que nos haya permitido disfrutar de la casa, del conocimiento del maestro Pedronel, pero sobre todo valorar este gran trabajo que se hace con la comunidad de Aranjuez, a quienes queremos y respetamos muchísimo. Álvaro, muchísimas gracias por habernos permitido estar acá, que disfrutes el café como nosotros hemos disfrutado esta charla, igualmente lo han hecho nuestros televidentes. Muchísimas gracias, Ramón, bienvenido siempre a todos los habitantes del Viejo Caldas, región que llamamos del Viejo Caldas. Sí. Cuando pasen por Medellín, no se olviden visitar la Casa Museo Pedronel Gómez, no tienen que pagar absolutamente nada, siempre son invitados permanentes y lo único que estamos esperando es la oportunidad de darles un abrazo y bienvenido. Álvaro, muchísimas gracias. Con gusto. Bueno, a ustedes los dejamos y esperamos compartir muchos espacios más desde Medellín, porque es un ciclo de programas que estamos haciendo desde esta capital antioqueña. A todos ustedes muchísimas gracias, una feliz noche y recuerden muy bien que Paréntesis es un espacio para la cultura. Feliz noche para todos.